Hola, buenos días. Vamos a ver las magnitudes eléctricas. Fuerza electromotriz, abreviado FEM, es la causa capaz de originar el movimiento de los electrones. Se mide en voltios. Tensión, voltaje o diferencia de potencial. La tensión se representa con la letra U mayúscula, el voltaje, que es lo mismo, con V, o la diferencia de potencial dP. Estamos hablando de la misma magnitud. Y es el desnivel eléctrico que existe entre dos puntos de un circuito. Se mide en voltios y el aparato se llama voltímetro. Se conecta en paralelo. Vemos aquí la imagen de un voltímetro. Este voltímetro que nos aparece es de instalación tras 4, es decir, que se instala en la puerta de un armario eléctrico. Voy a haceros aquí un esquema de instalación de un voltímetro en un circuito. En primer lugar, pongo un generador de corriente continua, positivo y negativo. Partimos del positivo y le vamos a poner una protección, un fusible. Pongo ahora un interruptor para accionar y abrir o cerrar el circuito a voluntad. Seguidamente pongo el receptor. En este caso utilizo una resistencia eléctrica. De la resistencia, a partir de ella, cierro el circuito hacia el negativo del generador. Y ahora instalo el voltímetro en paralelo a la resistencia. Cantidad de electricidad se representa con la letra Q mayúscula y va a ser todos los electrones que van a pasar por un conductor eléctrico, el número total. Su unidad es el coulombio y es debido a que el electrón tiene muy poca carga. Al ser de muy poca carga, las lecturas serían muy grandes, enormes. Así pues, un coulombio equivale a 6,3 por 10 elevado a 18 electrones. Observar que el electrón se representa con la letra E minúscula y un exponente negativo. Densidad de corriente eléctrica. Es el número de amperios que va a circular por cada milímetro cuadrado de sección del conductor. Se representa con la letra D o delta en algunos libros. Así nos queda que la densidad es igual a la intensidad de corriente dividido entre la sección. La unidad de densidad de corriente eléctrica viene de esta misma fórmula. Si la intensidad se mide en amperios y la sección se mide en milímetros cuadrados, la unidad, por lo tanto, es amperios dividido milímetro cuadrado.
intensidad de corriente eléctrica. Se representa con la letra I latina mayúscula y va a ser la cantidad de corriente que va a recorrer un conductor en la unidad de tiempo. La intensidad de corriente eléctrica queda, por lo tanto, con la fórmula I igual a Q cantidad de electricidad dividido entre el tiempo. La unidad de intensidad de corriente eléctrica es el amperio. Se representa con la letra A mayúscula. Para medir la intensidad de corriente se utiliza el aparato que se denomina amperímetro y se conecta en serie. Un amperímetro es un amperímetro de instalación, igual que el voltímetro anterior, trascuadro, que se llama, para instalarlo en la puerta de un cuadro de automáticos. Hagamos ahora la instalación de un amperímetro que se conecta en serie. Comenzamos con un generador de corriente continua, positivo y negativo. Protegemos la instalación, en este caso también con un fusible. Instalo un interruptor para actuar sobre el circuito, abrirlo o cerrarlo. Y a continuación, como va a estar en serie, instalo en primer lugar el amperímetro. Del amperímetro partimos hacia el receptor. El receptor, igual que hemos hecho antes, voy a utilizar una resistencia eléctrica. Cierro el circuito hacia el negativo del generador. También se utilizan amperímetros con transformadores de intensidad. Esto se debe a que hay intensidades muy grandes, las cuales no podemos conectar directamente al aparato, el conductor, al ser de gran sección. Se utiliza así este transformador de intensidad. La conexión sería: el cable principal pasaría a través del transformador y, en proporción al flujo que crea, nos da una intensidad que irá relacionada con la principal. Veamos un transformador de intensidad en la realidad. Se ve el agujero del medio por donde pasaría el cable principal, y los dos bornes de arriba son los que se conectan al amperímetro. El amperímetro hemos visto que está conectado en serie y el voltímetro en paralelo. Si ponemos todo en un circuito, lo hacemos. Generador de continua, igual que al principio, fusible de protección, un interruptor, el amperímetro, y voy a conectar, en este caso, 3 bombillas en paralelo, las 3. Una vez que están conectadas, cerramos el circuito hacia el negativo y nos falta el voltímetro, que va en paralelo a las bombillas y al generador. Y así nos quedaría el montaje de un amperímetro: un voltímetro con 3 bombillas en paralelo. Resistencia eléctrica se representa con la letra R mayúscula.
y es la dificultad que va a tener un conductor al paso de la corriente eléctrica. Cada conductor va a tener una resistencia específica. La unidad de resistencia es el ohmio, se representa con la letra omega y se mide con un ómetro. Si vemos la resistencia, pues va a depender del cable, la longitud que tenga, la clase de material que sea, por lo tanto su resistividad y también de su sección. Así nos queda que si un cable tiene que ser recorrido por corriente una longitud mayor, pues va a ofrecer una mayor resistencia. También si el cable tiene una mayor resistividad a que pase la corriente, pues por supuesto va a haber mayor resistencia. En cambio, si el camino que le damos, la sección del cable, la aumentamos, pues va a ofrecer menos resistencia al paso de los electrones. Nos queda una fórmula que nos dice que la resistencia es directamente proporcional a la resistividad y a la longitud. Si aumenta la resistividad o la longitud, aumenta la R. E inversamente proporcional a la sección del cable. Si aumenta la sección, disminuye la resistencia. Si despejamos en esta fórmula la resistividad, pues nos quedaría que la resistividad es igual a la resistencia por la sección dividido entre la longitud. ¿Cómo lo despejamos? Pues en la fórmula de arriba, ρ, que es la resistividad, la dejas sola, la sección está dividiendo, pasa multiplicando a la resistencia y la longitud arriba que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. La unidad que la estamos viendo de resistencia es ohmio, de sección es el milímetro cuadrado y de longitud es el metro. El físico Ohm relacionó estas tres magnitudes eléctricas: intensidad de corriente, tensión o voltaje y la resistencia, y la enunció así: la intensidad de corriente que recorre un circuito es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia que presenta este circuito. La fórmula nos queda, por lo tanto, que I es igual a U partido por R. En esta fórmula, si despejamos, por ejemplo, la tensión, la U, la R va a pasar multiplicando y quedaría que U es igual a R por I. También se conoce esta expresión con el voltaje V es igual a R por I. Fácil de recordar esta ley de Ohm con una frase popular: ¡Viva la reina Isabel! Potencia eléctrica se representa con la letra P mayúscula.
es el producto de la tensión aplicada en voltios por la intensidad que recorre el circuito en amperios. La fórmula es, por tanto, P igual a U por I. Y su símbolo es el vatio, se mide en vatios. Aquí hablamos de una potencia eléctrica bien en un circuito de corriente continua o bien en un circuito de corriente alterna, pero que sea un circuito puramente óhmico, es decir, de resistencias, puesto que hay otros receptores que producen un desfase que tendríamos que tener en cuenta. Para el principio nos viene bien esta fórmula. Más adelante ya veremos la potencia que conseguimos y vemos. Un múltiplo de la potencia es el kilovatio, ya que el vatio es una unidad bastante pequeña. Un kilovatio equivale a 1000 vatios. Otra medida es el caballo de vapor. Caballo de vapor, CV, equivale a 736 vatios. Y existe también el caballo de vapor inglés, que es un poquito mayor. Un caballo de vapor inglés, HP, es igual a 746 vatios. Tenemos que quedarnos con la relación de los caballos que nos viene, y de los kilovatios, que nos viene en muchos receptores, en la mayoría de los motores. El aparato que nos va a medir esa potencia eléctrica, pues se llama batímetro y dispone de dos bobinas, una que nos mide la tensión, el voltaje, y otra bobina que nos mide la intensidad de corriente, los amperios. Vamos a ver ahora una instalación de estos tres aparatos con un receptor. Lo vamos a hacer con un motor, corriente continua. Instalamos el voltímetro en paralelo al positivo y al negativo. Instalamos el amperímetro en serie en el circuito y el batímetro va en serie y del mismo terminal de donde entra la corriente sale a otro terminal del aparato para que quede el batímetro en paralelo también. En serie, bobina amperimétrica, en paralelo la bobina voltimétrica. Y aquí alimenta al motor de corriente continua. Para obtener más fórmulas vamos a hacer un chuletario con una combinación de la ley de Ohm y la potencia. La ley de Ohm nos dijo, si ya recordamos, viva la reina Isabel, U es igual a R por I. Y la potencia eléctrica es la tensión por la intensidad. Despejando en estas fórmulas podemos obtener todas estas fórmulas de ellas para calcular potencia, intensidad, resistencia y tensión. Por ejemplo, miremos la potencia. Arriba a la izquierda se mide en vatios, que está en el centro, y lo puedes calcular con esas tres fórmulas: V por I, R por I cuadrado o V cuadrado partido R. Ya os comenté antes que la V
y la U es lo mismo, voltaje o tensión. Actualmente se utiliza más la U. La intensidad de corriente, pues puedes calcularla con estas tres fórmulas que tiene y se mide en amperios. V partido R, P partido V, raíz cuadrada de P dividido por R. Abajo derecha, la resistencia que se mide en ohmios y la podemos calcular. V partido I, V cuadrado partido P o P partido I cuadrado. Nos queda la tensión. A la izquierda abajo se mide en voltios y la podemos calcular. R por I, P dividido por I o raíz cuadrada de P por resistencia. Energía eléctrica. ¿Qué es la energía eléctrica? Pues es la potencia que va a circular durante un tiempo. ¿Y quién nos va a medir la energía eléctrica? Pues nos la miden los contadores eléctricos. La energía eléctrica, como hemos dicho, es la potencia por el tiempo y la unidad de potencia eléctrica es el vatio por segundo, unidad de potencia, unidad de tiempo. Un vatio por segundo equivale a un julio. Y al ser esta unidad muy pequeña, para los contadores de energía eléctrica utilizan el kilovatio por hora. La miden los contadores de energía eléctrica. Conductividad de un conductor. Hemos visto antes la resistividad de un conductor con su resistencia. Pues la conductividad del conductor es lo contrario, la inversa de la resistividad. Si tiene mucha resistividad, tendrá poca conductividad y al revés. La resistividad se representa con la letra ρ y la conductividad con gamma. Y así será que la conductividad es la inversa de la resistividad. Su unidad es el Siemens dividido entre metro, pero también se suele utilizar en muchos libros la inversa de la resistividad. La resistividad era ohmios por milímetro cuadrado partido metro, pues la inversa es metro dividido ohmio por milímetro cuadrado. También se utiliza en algunos libros la letra para representar a la conductividad como una C minúscula. La unidad, por supuesto, es la misma. Siemens partido metro o metro dividido ohmio por milímetro cuadrado. Vamos a ver los conductores que se emplean en las instalaciones eléctricas. Los más usuales son cobre o aluminio. Y vemos qué conductividad y qué resistividad tienen. Nos viene en el reglamento, según la temperatura a la que trabajen y el tipo de material, una conductividad o resistividad distinta, pero para los estudios y en general se utiliza la resistividad del cobre 0,018. Si utilizamos esta resistividad del cobre, la inversa será la
conductividad. Y la inversa de 0,018 es 56. En el aluminio, la resistividad que se utiliza es de 0,028. La inversa de esto, pues nos va a dar la conductividad, que es 35. No obstante, cuando hagamos cálculos, utilizaremos el RBT, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ya dependiendo de los conductores que vayamos a utilizar y sistema de instalación. Energía calorífica. La energía calorífica se representa con la letra Q y es el tipo de energía que se libera al paso de la corriente en forma de calor, al paso de la corriente cuando son circuitos eléctricos. Su unidad es la caloría. También hay un múltiplo que es la kilocaloría, que equivale a 1000 calorías. Para calcular la cantidad de calor necesaria para elevar de temperatura una masa, se emplea la fórmula siguiente, que nos dice que la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico del material por el incremento de temperatura, o lo que es lo mismo, la masa por el calor específico por la temperatura final alcanzada menos la temperatura inicial. Q, energía calorífica en calorías. M, masa en gramos. C, el calor específico del material en calorías dividido por gramo por grado centígrado. El agua tiene un calor específico de 1 caloría dividida entre gramo grado centígrado. El incremento de temperatura T2 menos T1 pues es la diferencia que hay entre la temperatura final y la temperatura inicial. Se mide en grados centígrados. Efecto Joule o ley de Joule. Pues es el calor experimentado por un material al ser recorrido por una corriente eléctrica. Este calentamiento pues es debido al roce que van a sufrir a su paso los electrones con los átomos del conductor. Vamos a ver la relación que hay entre la energía calorífica y la energía eléctrica. La energía calorífica es igual a 0,24 por la energía eléctrica. Así, Q, energía calorífica, igual 0,24 por E. Si en esta fórmula
sustituimos la energía eléctrica por la potencia y el tiempo, nos quedaría la fórmula de Q 0,24 por P por el tiempo. A su vez también podemos la potencia sacar su fórmula de U por I y nos quedaría que Q es igual 0,24 U por I por T. Hemos despejado la potencia. En esta misma fórmula nos pueden salir otras dos en función si tenemos la tensión o tenemos la intensidad. Si lo que tenemos es la tensión, nos queda que Q es igual a 0,24 por U al cuadrado partido P, dividido entre el tiempo. Hemos despejado ahí la intensidad. La intensidad es U partido por P. Así es por lo que nos queda que U por U cuadrado, dividido entre P, y continúa el tiempo. La otra fórmula que nos sale es despejar la U y lo hacemos en función de la intensidad. Y así nos queda que Q es igual a 0,24 R por I al cuadrado por el tiempo, ya que la U es R por I por la otra I cuadrado. Esta es la más conocida en los libros de texto. Cantidad de calor es igual a 0,24 RI cuadrado T. Q, energía calorífica en calorías. E, energía eléctrica en vatios por segundo. P, potencia eléctrica en vatios. T, el tiempo en segundos. R, la resistencia eléctrica en ohmios. I, intensidad de corriente eléctrica en amperios. Con esto terminamos las magnitudes eléctricas. Espero que os haya sido de utilidad. Hasta la próxima grabación.